Pensar es rebelde, decirlo es actuar. Siempre adelante, jamás regresar. Deberá esfuerzo, mérito, trabajo, producto y poder individual. Y poder individual. Bueno, yo, enlazado con lo que habló Julio, voy a hablar de la teoría del ciclo económico de la Escuela de Economía Austríaca, también denominado fluctuaciones económicas de Hayek. Hayek desarrolló una teoría del ciclo económico basado en las distorsiones causadas por la expansión crediticia artificial, que es lo que hablamos anteriormente con Julio, ¿no? Cuando interviene el Estado, esto a través del Banco Central, como también mencionó Diego, o sea, existe el Banco Central, entonces el Banco Central dice, la tasa de interés es de tanto por ciento, porque quiere capturar pesos del mercado, porque, bueno, lo que sea, el problema que tenga el Estado nos lo traslada a nosotros a través de esa tasa de interés. Entonces, muchas veces lo que genera es una expansión crediticia artificial. La teoría de las fluctuaciones económicas de Hayek, también conocida como su teoría del ciclo económico austríaco, ofrece una explicación sobre cómo se producen los auges y las caídas en la economía de mercado, que es diferente de la teoría del ciclo económico que se enseña en las universidades económicas, ¿no, Julio? Así es. Es diferente. Hayek sostenía que la inyección de dinero nuevo en la economía, especialmente a través de tasas de interés artificialmente bajas, es decir, intervenidas por el Estado, intervenidas por el Banco Central, conduce a inversiones insostenibles y a la formación de burbujas. Que esto es lo que había pasado en 2008 con, por ejemplo, la expansión crediticia inmobiliaria en los Estados Unidos, que se trasladó a todo el mundo después y que, bueno, que fue realmente una crisis financiera mundial. Estas burbujas finalmente explotan, dando lugar a recesiones. Es decir, hay un auge cuando se tira dinero al mercado o se consigue fácilmente un dinero barato, lo que conduce a que la gente tome el dinero y diga, bueno, yo voy a invertir y voy a hacer tal negocio, y a lo mejor ese negocio no es lo que el consumidor está prefiriendo o lo que el consumidor necesita. Pero él sigue porque, bueno, porque tiene acceso a dinero barato. Entonces, eso se empieza a expandir, empieza a armar la burbuja y finalmente explota, y eso conduce a recesiones, porque esas empresas después quiebran, ¿no? Y dejan en la calle a personas, ese dinero fue mal invertido. ¿Cuáles serían los puntos centrales de esta teoría del ciclo económico de la escuela austríaca? La distorsión en la estructura del capital. Hayek se centraba en cómo las distorsiones en la estructura de capital, es decir, la relación de consumo y bienes de capital, maquinarias, fábricas, conducen a los ciclos económicos. Después habla de la expansión crediticia artificial, que ya hablamos, que es el principal culpable de estas distorsiones, y que ocurre cuando los bancos centrales o los sistemas bancarios crean dinero nuevo, es decir, emiten y reducen artificialmente las tasas de interés. Estas tasas de interés bajas engañan a los empresarios, haciéndoles creer que hay más ahorro disponible del que realmente existe. Estas inversiones después se vuelven insostenibles, es decir, que hay una sobreinversión en cuestiones que a lo mejor el mercado no está demandando, ¿no? Y como resultado, los empresarios invierten en proyectos a largo plazo que no son sostenibles con los recursos reales de la economía. Toda esta cuestión artificial creada, digamos, no es lo real, no es lo que está pasando realmente en la economía, no son los recursos que realmente existen en la economía. Se produce una sobreinversión en bienes de capital, que es lo que dijimos. Hay empresarios que empiezan en aventuras, digamos, empresarias, en donde están invirtiendo en maquinaria o en insumos que realmente la economía real no está demandando, mientras que la demanda de bienes de consumo no aumenta en la misma proporción en esa área.
Esto lo que lleva es a una recesión, que es un ajuste doloroso. Eventualmente la falta de ahorro real y una mala asignación de recursos se hacen evidentes, lo que lleva a un ajuste doloroso. Las inversiones insostenibles deben liquidarse, lo que resulta en quiebras, desempleo y recesión. Y aquí entonces vemos el papel de los precios. Hayek enfatiza que los precios en el mercado son señales que coordinan la actividad económica. Cuando estas señales se distorsionan a causa de la expansión crediticia artificial, que es una intervención del Estado en estas señales, digamos, en estos precios, se produce una mala asignación de recursos. Por eso siempre Javier Milei, por ejemplo, enfatiza que siempre que interviene el Estado, siempre genera una distorsión, siempre hace que se corte esa información que se da naturalmente entre oferta y demanda, ¿no? Hay que dejar que el mercado sea el que asigne o el que diga a dónde hay que poner el ahorro que existe o a dónde hay que invertir. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones de esta teoría del ciclo económico austríaco? Esto es una crítica al intervencionismo estatal, una defensa del libre mercado, finalmente, y se pone en mayúsculas la importancia del ahorro. Destaca la importancia del ahorro real como base para la inversión sostenible y el crecimiento económico. Bueno, esto sería, en breves palabras, digamos, la definición de la teoría del ciclo económico austríaco o de las fluctuaciones económicas de Hayek. Bien, ¿alguno quiere acotar alguna cuestión? ¿Quiere decir algo? Sí, de hecho, sí, como para hacer y no caer en lo repetitivo, Sí. La escuela austríaca, con estos pensadores, estos economistas que dieron paso a esta corriente, ellos siempre abogan por la libre, la economía libre, que el mercado sea libre. Y por eso la crítica de los autores por ejemplo, a los bancos centrales, porque son los que intervienen en esto que debe ser libre. Cuando emite dinero para decir en esta actividad vamos a ponerla porque necesitamos que el agro, por ejemplo, porque creemos nosotros desde un sillón que tiene que crecer más y ponemos plata ahí, pero en realidad el mercado no está eligiendo eso, por eso también que le está yendo como le está yendo. El mercado está quizá necesitando otra cosa. Absolutamente. ¿El mercado quiénes somos? Somos nosotros el mercado. Sí, o sea, sí. esto de Nuestras decisiones individuales es lo que forma... Las decisiones individuales de todos nosotros conforman el mercado, por supuesto. Siempre quieren decir el mercado como no sé, o el capitalismo. No solo abstracto, sino como que hay una mano de una élite que se puede individualizar y que son ellos los que manejan las cuestiones, etcétera. Cuando en realidad todos nosotros conformamos el mercado del que tanto se habla, ¿no? O sea, son las decisiones de todos nosotros coordinadas con las cuales enviamos información a través de los precios que nosotros aceptamos como consumidores. Que son acuerdos de voluntades. Claro, todas las voluntades consensuadas además. Acá nadie obliga a nadie a comprar algo o a vender algo. Por eso también hablamos del libre mercado, ¿no? Un mercado intervenido ya no es un mercado libre. Bien, y ahora entonces vamos a darle paso a Agustín para que haga una breve explicación de libre mercado precisamente y alguna definición de praxeología. Sí, Agustín, adelante. Bueno, como dije anteriormente, hoy vamos a hablar de dos conceptos clave dentro del pensamiento liberal y la escuela austríaca de economía, que son por un lado el libre mercado y por el otro la praxeología. Y entender estos dos principios nos permite comprender por qué la intervención estatal muchas veces genera más problemas de los que pretende solucionar, ¿no? Y bueno, empezando con el libre mercado, si se preguntan qué es, básicamente es un sistema económico donde las decisiones sobre la producción, el consumo y los precios dependen de la intervención voluntaria
entre individuos y empresas. Y acá no hay una coacción externa, es decir, no hay un político diciendo qué se debe producir o a qué precio. Y por ahí para mencionar algunas razones que son importantes para destacar el libre mercado, podría nombrarse en el punto número 1 la eficiencia económica. Los precios funcionan como señales de información que indican a dónde se deben dirigir los recursos, básicamente. Después, en un punto número 2, podemos mencionar la innovación y el crecimiento, ya que la competencia impulsa a las empresas a mejorar constantemente sus productos y sus servicios. En el punto número 3 se podría mencionar la libertad individual, donde cada persona tiene el poder de decidir en qué trabajar, qué consumir y cómo invertir. Después se podría mencionar también la reducción de la pobreza, porque la historia y la evidencia empírica demostró que los países con mayor libertad económica han crecido más rápido y han mejorado el nivel de la vida de sus habitantes. Esto es lo que siempre enfatiza Javier Milei, ¿no? Haciendo una comparación histórica de cómo el progreso del mercado y el capitalismo hizo retroceder la pobreza en el mundo, sí. Claro, y por último, pero no menos importante a destacar, es que evita la corrupción y el clientelismo. Menos intervención estatal significa menos oportunidades para los políticos y burócratas que otorgan privilegios a empresas amigas o crean monopolios artificiales. Entonces, cuando alguien dice que el mercado libre no funciona, entre comillas, o que hay que regularlo más, en realidad lo que está pidiendo es que el Estado intervenga en las decisiones que deberían tomar libremente las personas y las empresas, digamos. Absolutamente. Claro, sería bien resumido y bien básico lo que sería el libre mercado. Bueno, Agustín, y decime, ¿qué análisis haces con respecto a lo que está pasando en nuestra provincia con la yerba, por ejemplo? ¿Tenés alguna idea? Mira, yo creo que como libertario lo primero que te decía es que nada se tiene que regular. Para mí, los productores y demás deberían rever sus costos y la demanda que hay de la yerba mate, porque lo que pasa acá en Argentina también es que hay como un monopolio en el que no se deja importar yerba y se consume únicamente la que se produce acá adentro y se fija en precio. Entonces, cuando se da la libertad de que la gente pueda ir a comprar yerba afuera, absolutamente problemas. Pero pedir regulación me parece que no es la solución al problema. Hay un problema de raíz que hay que remover, que es justamente lo que estamos mencionando ahora, que la yerba no está precisamente en un libre mercado, sino que se asemeja más a un monopolio. Todo esto impulsado por burócratas, por políticos que terminan beneficiando a los grandes yerbateros que conocemos hoy. Pero ellos intervienen con impuestos. Con impuestos están interviniendo. Recién estábamos hablando de las tasas de interés del Banco Central, etcétera, pero directamente la política y la burocracia interviene con el estampillado, creando estos organismos donde se mete gente, y ¿quiénes mantienen a esa gente? Digamos, los impuestos que están pagando estos yerbateros, desde el que produce hasta el último de los que pone, digamos, la yerba en el mercado, ¿no? Una parte del problema actual que tienen los yerbateros fue, para lo loco como es, el mismo Estado generó una burbuja de precio de necesidad. Claro. A los yerbateros, porque fíjate, el año pasado cuando salió el tema de la compra abusiva que hizo el Estado a empresas yerbateras, esas empresas yerbateras compraban el producto a los pequeños productores al mejor precio acá en la región. ¿Por qué? Porque tenían la venta exclusiva, claro, exclusiva al Estado. Y eso generó una gran burbuja que explotó ahora cuando el Estado dijo, no, yo esa yerba no voy a pagar porque no la necesito. Aparte, la calidad de la yerba, además, ¿no? O sea, según lo que se mencionó... Eso es cuestión del empresario que no le importaba la calidad de la yerba que llevaba al Estado, ¿no es cierto? Eso ya es control. Como dijo recién Agustín, con el tema del libre mercado se evita la corrupción. ¿Y qué más dijiste, Agustín? Sí, o sea, dentro de los puntos que destaqué, uno era que evita la corrupción y el clientelismo,
porque Claro. o sea, es menos intervención estatal, lo que significa que hay menos oportunidades para los políticos y los burócratas de otorgar privilegios para sus amigos. Absolutamente, que es lo que suele pasar, además, siempre que interviene el Estado, porque el Estado no es que le da oportunidad a todas las empresas existentes, sino a aquellas con las que a lo mejor los funcionarios de turno pueden hacer algún arreglo o que le permiten de repente meter impuestos o cuestiones así de donde ellos también puedan recaudar. O sea, es un negocio permanente. Entonces, como se decía recién, un montón de burócratas que no saben cómo se produce algo, no saben el esfuerzo que lleva además, son los que vienen y se meten a opinar o a establecer precios fijos o laudos o lo que sea, ¿no? Sería bueno que nuestros productores entiendan eso, más allá que nosotros como libertarios también entendemos la necesidad, y ahí entra la ética de la emergencia de Ayn Rand, ¿no? En donde de repente este estado de cosas a las que llevaron los políticos a los productores es una emergencia en donde no pueden venir a decir ahora de repente los nuevos que están, decir, bueno, planten otra cosa. En el interior se mueren de hambre, ¿no? Entonces habría que buscar alguna solución intermedia para que los productores vayan saliendo de ese estado de clientelismo, de dependencia del Estado hacia el libre mercado. Pero eso también tiene que ver con la batalla cultural, con que ellos entiendan por qué nosotros defendemos esto del libre mercado, con que hay que tender hacia eso, si bien actualmente no se puede pasar de una situación absolutamente socialista a una liberal, ¿no? Entonces, bueno, esto del libre mercado explica por qué nosotros defendemos tan vehementemente todo el tiempo que el Estado no intervenga en la fijación de precios, ni con excesivas regulaciones, ni con excesivos impuestos. Claro, porque normalmente cuando surgen los fallos de mercados, entre comillas, que mencionan ellos, es justamente cuando un mercado está intervenido. Claro, dicen los libertarios, los teóricos libertarios dicen que los fallos de mercado no existen. Eso lo dicen más bien los liberales clásicos. Los liberales clásicos hablan de los fallos de mercado. Entonces, eso le da la excusa para intervenir en la economía. O sea, los liberales clásicos no son tan libres, digamos, porque si ellos ven y dicen, no, acá hay que intervenir porque hay un fallo de mercado. El presidente menciona muy de seguido en sus discursos eso, de que si el modelo no mapea con la realidad, se enojan con la realidad en vez de cambiar el modelo. De pensar a ver cómo se puede hacer o cómo se puede diversificar o qué mercados nuevos se pueden abrir, porque yo por ahí pensaba, ¿no? Con este tema de las fronteras cerradas y de que no podemos exportar libremente, etcétera, se podría vender yerba a todo el mundo. Actualmente está siendo muy conocida la yerba, y especialmente, por ejemplo, por la selección de fútbol, los países de Medio Oriente, etcétera. Nosotros tendríamos que tener escasez ya de yerba de tanto que exportamos acá en Misiones. Pero si tenemos una aduana interna, una aduana paralela, imagínense si vamos a exportar así nomás y todos van a exportar. También hay una cuestión que tiene que ver con la organización de los pequeños productores. Los pequeños productores están esperando a alguien que los salve. Cuando ellos mismos tienen que decir, bueno, salvémonos entre nosotros, hagamos una asociación y entonces le podemos competir a los grandes productores porque somos muchos y llevamos toda nuestra producción ahí. Entonces esa cooperativa o esa asociación puede funcionar como una empresa exportadora, etcétera, ¿no? Lastimosamente todavía falta un largo camino hacia esa educación en la batalla cultural para que ellos puedan aprender a valerse también por sus propios medios, ¿no? Y no estar esperando siempre que el Estado les resuelva los problemas. Y esto lo digo sin ánimo de ofender a nadie porque yo entiendo que es un trabajo sacrificado el del productor, pero bueno, hay que empezar a pensar de otra forma, de qué manera se piensa, con qué nuevas ideas nosotros podemos salir de este estado en el que actualmente se encuentra la industria yerbatera. Bueno, y aparte, perdón Agustín que te interrumpa, y aparte
O sea, yo entiendo, o sea, es sinónimo de ofender y aparte hay que pensar que estamos décadas con este chip de que papá Estado te cuida. O sea, es complicado salir, a veces uno cae por ahí en ideas. Yo misma como libertaria que también estoy aprendiendo mucho sobre toda la teoría y lo que se propone, por ahí a veces uno cae en pensar cómo resuelvo algo de la cotidianeidad y a veces uno cae en decir, bueno, pero si el Estado y no, hay que empezar a pensar de otra forma. Entenderse de eso, claro, Claro. a generar nuevas ideas, pero ideas que tengan que ver más con el mercado en este caso, ¿no? Ujú. Sí, Absolutamente. perdón, Agustín. No, Agustín. yo lo único que quería, justo iba a mencionar, es que acá en Misiones justamente el Estado asiste de forma muy llamativa a los productores, hasta incluso lo de bioinsumos. O sea, normalmente un productor o un empresario no actúa de bebé en que el Estado le tiene que estar cuidando, sino que es el que más arriesga, también puede ser el que más gana, pero es el que más corre riesgos. O sea, Claro, el es que pone muy sus raro. ahorros, el que pone sus ahorros, Lógico. no es que está especulando con que el Estado le dé un subsidio. Claro, Ese le es da un verdadero subsidios, le empresario. da insumos y encima le fija los precios, o sea, ya es como mucho ya. Aparte, otra cosa, si el empresario, el real empresario arriesga, pone sus ahorros, etcétera, si gana después se vuelve multimillonario, en buena hora, se lo merece, porque está ofreciendo a la sociedad bienes de mejor precio y mejor calidad. Por eso es exitoso, digamos, ¿no? Sin embargo, acá todo tiene que ver con subsidios a las empresas, con Claro. intervención. Y déjame agregar algo más porque, por ejemplo, acá en Campo Viera conozco muchos productores, desde los pequeños a los más grandes de té y yerba. Y los que son más grandes y más ricos, entre comillas, o producen más, normalmente están más cerca de los políticos, o son amigos de los políticos o los burócratas de turno. Entonces, por ejemplo, lo que pasa a los productores chicos es que van a vender su yerba al único secadero de la zona que normalmente le pone un precio y no le queda otra que ir a vendérselo a él. Entonces, se ven obligados a convalidar también esos precios, porque si los productores pequeños se pondrían de acuerdo, como decís vos, no convalidan ese precio y inevitablemente va a tener que subir. Por supuesto. Bueno, estas son algunas ideas entonces que le acercamos a nuestros comprovincianos yerbateros, quizás les sirvan, y es parte de la batalla cultural que damos como libertarios, ¿no? Bueno, ahora va a seguir Julio entonces con un breve resumen de quién es Karl Menger y Eugene von Baaber y su obra. Bueno, ¿Cuáles fueron los conceptos introducidos por ellos? Sí. Lo mencionamos al principio de esto, que fue básicamente el padre de la economía austríaca, de la escuela esta. Él nació en el Imperio Austrohúngaro y se formó en Derecho y Economía, en esas dos ramas. De Menger estás hablando, ¿no? Menger. De Karl Menger. Sí. Sí, él nació en 1840 y termina su vida en 1921. Él fue también periodista económico y luego profesor en Viena. Publicó su obra cumbre, que fue el que nombramos al principio, Principio de Economía Política. Él marcó el nacimiento de la escuela austríaca. Sus ideas surgieron en Europa, que estaba pasando de una economía agraria tradicional a una economía industrial. ¿Cómo se llama? En Europa, digamos. Menger también aportó la teoría del valor subjetivo en ese contexto de cambio. Ya hablamos, sí. Claro, que lo mencionamos. Esto Sí. es una breve reseña de su obra, de su vida y obra, digamos. Cuestionando las teorías clásicas dominantes, que ahí todavía ahí se pensaba que todos los bienes y sus valores estaban relacionados con lo que costaba producirlo o el tiempo y el trabajo que se implicaba en ellos. Además, su labor académica llegó a ser tutor del príncipe heredero Rodolfo. Fíjense. Esto muestra el reconocimiento que tuvo en vida. También protagonizó un famoso debate académico llamado la Batalla de los Métodos, enfrentándose a economistas alemanes que defendían un enfoque histórico, mientras él sostenía que la economía debía basarse
en leyes universales deducidas de la acción individual. Todo lo que venimos hablando, él fue el impulsor. Él se retiró de la docencia en 1903 y, bueno, fallece, como dijimos, en 1921, tras ver cómo la Primera Guerra Mundial transformó por completo el mundo que él conoció. Sus ideas, sin embargo, continuaron vivas gracias a los alumnos y sus seguidores. Y como para ponerlo en perspectiva, mientras Menger y von Baber, que es el siguiente autor que les voy a contar, desarrollaban sus teorías en Viena, acá en Argentina transcurrían los años de la generación del 80, como para darle contexto de lo que pasaba en el mundo. Sí. Es la época de Sarmiento, Avellaneda, Roca. De las grandes obras de infraestructura acá en la Argentina, Bueno, la conquista que es de Chile. cuando acá se impulsaban las políticas de libre mercado. O sea, fíjense lo... Por eso nuestra constitución es liberal. Una de las cuestiones que en algún momento, disculpen que le haga esta digresión, ¿no? Pero una de las cuestiones que en algún momento vamos a plantear acá también es el estudio de nuestra constitución provincial. Vamos a ver si podemos... Es recontra socialista. Sí, Qué es maraña absolutamente encontraremos ahí. socialista. Yo la leí 2 veces y casi me morí, porque digo, no puede ser. Con razón, bueno, toda esta cuestión, digamos, de tanto intervencionismo, ¿no? En las industrias de la provincia, de ponernos una aduana paralela ahí en la entrada de la provincia también. Bueno, todas estas cuestiones que pasan acá no son casualidad, vienen desde esa tradición socialista que está impresa en nuestra constitución provincial, que va totalmente a contramano de la constitución nacional, ¿no? Que es una constitución liberal. Por supuesto que a nuestra constitución liberal la han intervenido con el 14 bis, el artículo 14 bis, etcétera. Le pusieron unas intervenciones socialistas muy pesadas que también sufrimos hasta el día de hoy. Pero bueno, en algún momento vamos a ver si podemos estudiar un poco la constitución provincial artículo por artículo. La vamos a desmenuzar acá y vamos a hacer algún análisis sobre eso. Y si la constitución provincial no alcanza, los organigramas municipales también tienen un montón de cosas socialistas. Las cartas orgánicas. Las cartas orgánicas. Las cartas orgánicas de los municipios son un copy-paste, digamos, un copy-paste de la constitución provincial. Sí. Claro. Se van copiando y pegando en los diferentes municipios. Obviamente Eso que... lo vamos a ver después también si hace falta, tenemos programa para rato, digamos. Si vamos a analizar cada una de las cartas orgánicas, vamos a analizar la constitución provincial, y después también podemos hacer algún estudio general de la constitución nacional respecto a la defensa de la vida, la propiedad y la libertad, ¿no? Bien, bueno, para terminar, Julio, ¿decías? Sí, bueno, ahí quería marcar nada más que en ambos lados del mundo, en Argentina y en Europa, bueno, el liberalismo económico mostraba sus frutos, obviamente que con realidades totalmente diferentes. Eugene von Baber fue parte de esta escuela y alumno de Menger. Él nace en el 1851 y termina su vida en 1914. Fíjense los años en los cuales estas personas ya pensaban en cómo mejorar la economía con lo que existía. A través de la libertad, ¿no? A través de la libertad. Bueno, como le decía, él fue alumno de Menger y destacó tanto en el plano teórico como en el aplicado. En la década de 1880 publicó El Capital e Interés, de lo que estuvimos hablando nosotros anteriormente. Una obra en la que analizó profundamente las teorías del capital y explicó el fenómeno de la tasa de interés, sentando entonces las bases de lo que discutimos sobre la utilidad del capital y la preferencia temporal. También escribió ensayos críticos contra el marxismo, nada más ni nada menos, de su época, o sea, porque el marxismo ahí también es como que estaba surgiendo o estaba en auge inclusive. Él refutaba de que el beneficio del capital provenga de explotar al trabajador, que es lo que venden estos de izquierda y todo el socialismo. En cambio, él argumentó que la ganancia es el resultado
de aportar capital y esperar a que la producción dé frutos. Claro. Von Baber no se quedó solo en la academia, sirvió como ministro de Finanzas en Austria, donde él era, en varios periodos, por ejemplo, entre 1895 y 1904. Desde ese puesto, él implementó varios de sus principios. Defendió mantener el presupuesto equilibrado y el dinero respaldado en oro, oponiéndose a las presiones para gastar sin control, que era lo que estaba de moda, digamos. Bueno, eso siempre fue así, me parece, digamos, desde que existe el Estado, siempre la tentación de gastar sin control y de quedarse sin reservas y de emitir dinero falso y todo eso siempre estuvo, ¿no? Bueno, y se cuenta incluso que llegado a un punto, Von Baber prefirió renunciar a sus puestos y al puesto que él tenía, antes que permitir políticas fiscales irresponsables que comprometieran la estabilidad económica del imperio, mostrando entonces una integridad poco común. O sea, era difícil encontrar políticos que no cedan a las presiones de los demás políticos para gastar, porque terminan siendo todos amigos y dicen, bueno, vamos a gastar, por más que no te guste, bueno, sí, nos repartimos, bueno, sus políticas fueron exitosas en mantener la estabilidad, nos recuerdan los debates actuales en Argentina sobre la importancia de no emitir dinero sin respaldo y contener el déficit para evitar la inflación. Así que bueno, nos podemos, justo él fallece, termina en el 1914, él fallece justo cuando iniciaba la Primera Guerra Mundial. Esto también es como para dar un contexto de cuándo pasaba todo esto, digamos. Su desaparición coincidió con el fin de una era de paz relativa y mercados relativamente libres. No obstante, las contribuciones tanto de Von Baber como de Menger perduraron en la obra de economistas posteriores como el de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek en el siglo XX. Ellos continúan con lo que ellos plantaron, siendo fuente de inspiración para analizar problemas económicos hasta el día de hoy. Así que, bueno, ellos fueron los que impulsaron toda esta escuela que venimos a contarles hoy. Entonces, con este pie, no sé si Agustín nos puede hablar de Ludwig von Mises. Sí, por supuesto. Hacer algún breve resumen para que la gente entienda quiénes son estos maestros que nosotros siempre estamos mencionando, digamos, cuando mencionamos alguna de estas teorías. Y, o sea, bueno, hablando de un gigante del pensamiento económico, sí se nombra Ludwig von Mises, que este señor nació en 1881 y fue uno de los economistas y filósofos más influyentes de la Escuela Austríaca de Economía. Su gran aporte fue el desarrollo de la praxeología, que es la ciencia de la acción humana. ¿Qué significa esto? Se preguntarán. Básicamente es que la economía no debe estudiarse como si fuera una ciencia natural, sino a partir de principios lógicos basados en el hecho de que el hombre actúa con un propósito. Y acá déjame mencionar algo pequeño, y es que Mises estuvo influenciado por Darwin. Entonces, él cree en esta parece naturalidad o buscando nada técnico, no basándose únicamente en números, sino que en esto que explica de la acción humana. Y una de sus principales contribuciones, primero está lo que mencioné, la praxeología y la acción humana, que está en su obra, justamente, La acción humana. Mises plantea en esta obra que debe analizarse desde la lógica de la acción individual en lugar de depender de modelos matemáticos o estadísticos sin contexto. Bueno, eso es algo muy característico de la economía austríaca, ¿no? No en el caso de Hayek, pero sí en el caso de los anteriores, el tema de que no hacen modelos matemáticos para explicar la economía, sino lo hablan más bien desde como una ciencia social. Claro. Ciencia social en el sentido que se estudian al individuo y a partir de ahí van hacia lo colectivo. Claro, lo relacionan con la naturaleza, por eso le llaman algunos el naturalismo. Sí, absolutamente. Bueno. No interviene demasiado la cuestión de la estadística, de los modelos matemáticos, etcétera. Si bien en el caso
de un economista como Milei, por ejemplo. Él sí es un economista matemático, sabe bastante de matemática para explicar modelos y todo eso, pero ahí hay como un mix entre la escuela de economía austríaca, que es una escuela que no es matemática, con el resto de las escuelas que sí se enseña mucho también en las universidades todavía, ¿no? Sí, básicamente la escuela austríaca, muchos dicen que es una pseudociencia justamente por este hecho, que no se basa en modelos objetivos, sino que tiene que ver más como a lo filosófico, de la acción humana, de lo que es el individuo cuando toma sus decisiones. Claro. Sí. Y bueno, y segundo, hablando de los aportes o las contribuciones de Mises, se puede mencionar su crítica al socialismo, que es muy importante en su obra El cálculo económico en el sistema socialista, que es mega, o sea, lo habrán escuchado muchas veces a Milei decir que los socialistas ellos quieren calcular toda la economía y eso es imposible, y acá es donde se explica eso en esta obra de Mises, que demuestra por qué el socialismo fracasa. Porque sin un sistema de precios de mercado, que anteriormente mencioné lo que era un libre mercado, los planificadores centrales no pueden asignar los recursos de manera eficiente. O sea, no hay incentivos ni información real sobre escasez o el valor de los bienes. Entonces, siempre fallan cuando quieren hacer esto de quitarle a alguien y dárselo a alguien o sacar de un sector para ponerlo en otro. En realidad el mercado se autorregula, o sea, ese es el fin de un mercado libre, que se autorregula a sí mismo, no que haya un regulador o un sabelotodo que es el que calcula los precios, calcula esto, calcula lo otro, ¿no? Sino que por eso se dice que son señales de información estos precios. Claro, que como dice Javier Milei, para poder calcular todo eso, tenés que ser Dios. Claro. Sí. Y bueno, en tercer lugar, como hablando de sus aportes también, se puede hablar de su teoría del dinero y el crédito. Acá Mises explica que la inflación no es más que la expansión artificial del dinero por parte del Estado, que eso también ustedes estaban comentando anteriormente, sí. Lo que distorsiona los precios y genera burbujas económicas. Eso es uno de sus aportes. Y en cuarto lugar, el ciclo económico austriaco, que es una teoría que desarrolló junto a Hayek. Esta explica cómo la manipulación de las tasas de interés por parte de los gobiernos genera expansiones artificiales, seguida de crisis y recesiones. Algo que hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia argentina, por ejemplo. Y finalmente, creo que es lo más importante en sus aportes, que es la defensa del libre mercado. Para Mises, el capitalismo y la propiedad privada son la base del progreso económico y la libertad individual, que básicamente siempre es lo que Javier Milei expone. Y bueno, su legado básicamente es enorme, influenció en economistas como Hayek, como Rothbard, y su pensamiento sigue siendo una referencia fundamental para quienes defienden la libertad económica frente al intervencionismo y el socialismo. Así que si alguna vez se preguntan por qué el libre mercado es la mejor opción para generar prosperidad, sí o sí hay que conocer a Mises. Absolutamente, es como el pensador más importante, ¿no? Y la piedra fundamental sobre la que se basa especialmente toda esta cuestión de nuestra crítica al socialismo. Bien, entonces ahora va a hablar Darife para cerrar. Un breve resumen de la vida de Friedrich Hayek. Sí, para hacer una breve también reseña, Friedrich Hayek, ¿sí? Nació en 1899 en Viena y falleció en 1992 en Fribourg. Es más contemporáneo, sí, si nos fijamos en los años de vida, ¿sí? Fue un economista y filósofo también, justamente que estaban hablando de la diferencia entre quien se enfocaba más en las ciencias naturales y después las ciencias sociales. Él se destacó por defender la libertad individual y el libre mercado. Una de sus obras más reconocidas se llama El camino de la servidumbre, que si no me equivoco se publicó en 1944. Sí, 1944, y en esta obra advierte sobre los peligros del intervencionismo estatal y la pérdida de libertades. Hayek, por ejemplo, se puede mencionar como un hito en su vida
que recibió el Premio Nobel de Economía en 1974. Y sus ideas han influenciado profundamente el pensamiento liberal a nivel mundial. De esta forma, él quería mostrar que el orden social surge de la interacción espontánea de los individuos. Bien, algunas justamente de las obras y el pensamiento de él, una que ya mencioné, el Camino de la Servidumbre, donde justamente Hayek advierte sobre los peligros del control estatal excesivo. Él sostiene que cuando el gobierno interviene demasiado en la economía, ya se corre el riesgo de limitar las libertades individuales y de esta forma, o sea, por consiguiente, la sociedad se vuelve menos libre. Sí, un ejemplo extremo, digamos, fue todo lo que pasó en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Claro. Del camino de servidumbre. Yo creo que eso fue además lo que motivó a los libertarios a salir a la cancha, ¿no? En ese momento que era extremadamente avasallante el Estado sobre nuestras vidas, sobre lo que hacíamos, si trabajábamos, si estudiábamos, que nos vacunaban obligatoriamente, etcétera. Toda una serie de cuestiones que pasamos que fueron realmente muy, muy, muy densas, muy pesadas, ¿no? Sí, que en sí lo usaron para, después nos enteramos, sí, después nos enteramos que era totalmente político, porque garpaba, como decían, el extender la cuarentena. No, fue horrible Sí, esa... Guzmán salió a decir que eso era lo que en las encuestas los elevaba a ellos, entonces sigamos encerrados. Y le daba la excusa además para coaccionar a las personas autoritariamente. Yo estuve leyendo una lista de toda la gente que se desapareció, que murió en las comisarías, que fueron levantados de la calle, que le pegaron, le hicieron de todo, que es una lista larguísima de gente en todas las provincias en donde la policía, cuando estaban por la calle porque salían del trabajo o alguna cuestión o salieron a caminar o lo que sea que hayan hecho, eso le daba el pie para que ellos pudieran ejercer una brutal represión. Y de eso, por ejemplo, no se habla, no se habló durante el gobierno de Alberto, y ahora tampoco no se habla. O sea, sería bueno también, en algún momento podría hacer una revisión de esa cuarentena cavernícola, como le dice Javier Milei, ¿no? Que fue durante tantos meses el motivo por la que quebró tanta gente, que se quedó sin trabajo, que los chicos tienen traumas hasta el día de hoy. O sea, fue realmente algo que nos hizo demasiado daño y por lo que nadie está pagando las consecuencias, digamos, ¿no? Sí, a nivel educativo, te digo, desde mi lado como docente, yo recuerdo perfectamente que yo en años de ese 2020 yo me recibí y en 2021 se volvió a eso de que encima por burbujas. Era primero una semana una burbuja de alumnos y después otra. Se perdió totalmente lo que era la interacción social, se perdió la capacidad de retención de información, porque los chicos quedaban el año anterior, como fue todo totalmente virtual, se perdió ese contacto con el docente, no, los chicos no podían comprender ni siquiera las consignas más básicas, y bueno, y así también venimos en decadencia en la educación, pero eso a las pantallas también, ¿no? fue catastrófico ese año, ¿sí? Sí, se fueron arrastrando todas esas consecuencias. Y bueno, Camino de Servidumbre es una de las obras, y la otra es Derecho, Legislación y Libertad, donde Hayek desarrolla la idea de que la sociedad se organiza a partir de normas emergentes y no solo de leyes impuestas. Entonces se resalta la importancia de un marco legal que permita la libertad de acción sin caer en arbitrariedades. En sí, los principales aportes de Hayek, hay uno que menciona mucho el presidente, que me causa gracia porque creo que sacaron un meme de eso, que es el orden espontáneo. Sí. Hayek argumenta que en una sociedad libre el orden surge de la interacción de individuos que actúan justamente según sus intereses, que es lo que yo mencionaba al principio del programa. Y este orden espontáneo en sí es el fundamento de mercados eficientes y sociedades más dinámicas. Y la otra idea principal como aporte fundamental es la función de la información en el mercado.
Según Hayek, los precios son señales que comunican información crucial sobre la oferta y la demanda. Entonces, esta información permite coordinar la economía sin necesidad de una planificación centralizada. Y bueno, básicamente sí, eso es lo que propone Hayek. Y además de su ardua lucha en contra del socialismo, ¿no? Eso también es algo que hay que destacar de Hayek también, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí llegamos en esta primera entrega, en 2 partes que vamos a hacer de la Escuela de Economía Austríaca. Después vamos a tratar de profundizar cada uno de estos conceptos que se han lanzado ahora en forma general. Así que tengo que agradecer a Darife, a Julio, a Agustín y a Diego por haber estado aquí con nosotros, entre todos. Un placer. La verdad que fue muy lindo, muy productivo esto. Me parece que todos aprendimos mucho además, porque uno aprende de los otros siempre. Y escuchando a los otros se da cuenta de cosas que a lo mejor uno leyendo no se dio cuenta. Eso pasa mucho, a mí me pasa mucho. Siempre que escucho a alguien que dice algo interesante, aunque yo sepa el tema, digo, pero esa arista del tema no lo había considerado, no lo había visto tan claro como ahora que lo dice el fulano o la mengana. Bueno, eso está pasando también acá, y espero que le pase a la gente que está viendo este programa, ¿no? Y nuestra humilde contribución a la causa libertaria es esta, la de profundizar estas tan mentadas ideas de la libertad que al final terminan siendo como un eslogan, y queremos que aquellos que realmente adhieran a estas ideas se consideren libertarios. El resto tienen que revisar su sistema de valores, digamos, ¿no? O sus ideas. Así que bueno, hasta acá llegamos. Muy buenas tardes, noches, días, depende de la hora en la que nos estén visualizando. Los invitamos a los siguientes programas que vamos a seguir lanzando durante todas estas semanas hasta fin de año. Así que muchas gracias, Diego, muchas gracias, La Fragata, y los esperamos para los próximos programas. Bueno, saludos a todos. Chao, chao. Rompiendo cadena, despertando la razón. Las ideas resuenan con fuerza y pasión. Del pasado al presente, un eco inmortal. Principios que guían la senda liberal. Autores y corrientes, historias sin fin, debate y razón, buscando el porvenir. El mercado nos guía. Libertad, libertad, la voz que no calla. Ideas que encienden el fuego y estallan. Pensamiento crítico, fuerza y verdad en cada palabra, justicia y moral. El Estado oprime. Del contrato social a la ley natural, del orden espontáneo al mercado global. Mises y Hayek, Bastiat y Rand, unidos en lucha por la libertad. Apela palabra, justicia y moral. El Estado oprime. Del contrato social a la ley natural, del orden espontáneo al mercado global. Mises y Hayek, Bastiat y Rand, unidos en lucha por la libertad. Romper las cadenas, vencer lo estatal. Pensar es rebelde, decirlo es
será esfuerzo, mérito, trabajo, producto y poder.